En países como México o Estados Unidos las personas describen diversamente la electricidad disponible en los tomacorriente de sus hogares como de 110 y de 120 voltios, usando los términos indistintamente. Para efectos prácticos los términos puede que signifique lo mismo, debido a que las pérdidas en la transmisión y las caídas de energía pueden reducir los 120 voltios, suministrados por la compañía de energía a tan solo 110 voltios en el momento en el que llega a un receptáculo o tomacorriente. El voltaje verdadero en la mayoría de los tomacorriente usualmente se encuentra entre esos valores. Vamos a ver cómo sería esto en la práctica. No existe un estándar internacional para el voltaje de la electricidad suministrada a las residencias o establecimientos comerciales. En muchos países, incluyendo los europeos, el estándar es 240 voltios, mientras que en Japón el estándar es de 100 voltios cuando medimos en los tomacorrientes. En países como México o Estados Unidos la energía entra al panel a través de dos cables, cada uno con un voltaje de 120 voltios. La iluminación y los aparatos estándar requieren la energía de solamente uno de esos cables y el neutro para el balance de las cargas. Aquí les muestro un ejemplo. Como pueden notar sacamos un cable desde el interruptor de protección y lo llevamos al interruptor sencillo para controlar una bombilla. Luego desde la barra de neutro llevamos un cable blanco para completar el circuito. Pero cuando es necesario usar un aparato que requiera un voltaje mayor, los cables pueden ser combinados con accesorios y cableado especiales para proporcionar los 240 voltios. Lo que hacemos es desde el interruptor doble que se interconecta entre los dos lados de la barra de conexiones. Sacamos dos cables cada uno de 120 voltios que sumado nos brinda los 240 voltios. En este ejemplo tenemos conectado nuestro tomacorriente a 240 voltios. La entrada de voltaje nominal en cada cable que la compañía de energía entrega a un panel es de 120 voltios. Perdemos más o menos un 5% debido a las fluctuaciones durante la transmisión en las líneas eléctricas. Esto significa que la energía en el panel puede ser tan baja como 114 voltios. A medida que la electricidad se encuentra con resistencia en los conductores y realiza su trabajo al pasar a través de dispositivos eléctricos a lo largo de su camino, su voltaje baja aún más. En una casa con muchos circuitos no es inusual obtener lecturas de voltaje de 110 voltios o menos en tomacorriente lejanos del panel principal. La mayoría de los aparatos están diseñados para 120 voltios, por lo que, si tu tomacorriente está suministrando electricidad a un voltaje menor, lo peor que puede pasar es que los aparatos no funcionen tan bien. Sin embargo, es más probable que no notes ninguna diferencia en su desempeño. Si una placa de identificación de un aparato muestra que está diseñado para 110 voltios, esto probablemente significa que el dispositivo está fabricado para funcionar a 120 voltios, pero continuará operando normalmente si el voltaje baja a 110. Es posible que comiences a notar una baja en el rendimiento de algunos dispositivos si los conectas en un cable de larga extensión. En conclusión, no existe ninguna diferencia entre el voltaje a 110 o 120 voltios, podríamos decir que estamos hablando de lo mismo, lo que existe es una caída de voltaje por efecto de transmisión de la corriente en largos recorridos, también por las cargas de equipos eléctricos del hogar que representan una resistencia al flujo eléctrico. Así que 120 voltios o 110 voltios es lo mismo en norma, la diferencia sería la caída de voltaje que existe casi siempre en las instalaciones cuando medimos con nuestro multímetro. Es todo por este video, te invito a darle me gusta y compartir nuestro contenido, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.